En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Hermanos, buenos días. Sed bienvenidos a la celebración de la Eucaristía de este martes de la 33ª semana del tiempo ordinario. Un saludo, como siempre, también afectuoso a todos aquellos hermanos nuestros que a través de Canal 13 Televisión se unen a nosotros en la celebración eucarística. La liturgia de hoy nos invita a recordar, a hacer memoria de Santa Isabel de Hungría, una mujer del siglo XIII. En la primera mitad del siglo XIII nació en 1207 y pertenecía a la familia real, era hija del rey de Hungría. La casaron muy pronto, con 15 años, tuvo 3 hijos. Ya desde casada se dio mucho a las obras de caridad, sobre todo a la atención a los pobres y especialmente a los enfermos, a los pobres más enfermos. Quedó viuda muy pronto, tuvo 3 hijos, quedó viuda muy pronto y desde que quedó viuda se dedicó exclusivamente al servicio a los más pobres. Siendo de familia real, se vistió con unos vestidos humildes, terminó fundando en Alemania un hospital para enfermos graves, especialmente leprosos, y murió muy joven, murió a los 24 años. Es decir que se puede decir que todos los días de su vida fue una entrega absoluta a los más desfavorecidos y a los más pobres. Una vez que quedó viuda, pues digamos que se hizo religiosa de la Tercera Orden franciscana, de la Venerable Orden Tercera. Pues a ella es a la que hoy vamos a recordar, puesto que su devoción se extendió enseguida por toda Europa central y también por el sur, es decir, por Italia y por España. A ella vamos a recordar hoy en nuestra Eucaristía. Pero antes, al comienzo, como siempre, de toda Eucaristía, nos reconocemos pecadores y pedimos perdón al Señor por nuestros pecados. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, Señor, ten piedad. Tú que de nuevo vendrás con gloria para juzgar a vivos y muertos, Cristo, ten piedad. Tú, cuyo reino no tendrá fin, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que concediste a Santa Isabel de Hungría reconocer y venerar a Cristo en los pobres, concédenos por su intercesión servir con amor infatigable a los indigentes y atribulados. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Apocalipsis.
Yo, Juan, escuché al Señor que me decía: escribe al ángel de la iglesia de Sardes. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras, tienes nombre como de quien vive, pero estás muerto. Sé vigilante y reanima lo que te queda y que estaba a punto de morir, pues no he encontrado tus obras perfectas delante de mi Dios. Acuérdate de cómo has recibido y escuchado mi palabra, y guárdala y conviértete. Si no vigilas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes en Sardes unas cuantas personas que no han manchado sus vestiduras y pasean conmigo en blancas vestiduras porque son dignos. El vencedor será vestido de blancas vestiduras. No borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice de las iglesias. Escribe al ángel de la iglesia de Laodicea. Esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el principio de la creación de Dios. Conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero porque eres tibio, ni frío ni caliente, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Porque dices: yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y no sabes que tú eres desgraciado, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que me compres oro acrisolado al fuego para que te enriquezcas, y vestiduras blancas para que te vistas y no aparezca la vergüenza de tu desnudez, y colirio para untarte los ojos a fin de que veas. Yo, a cuantos amo, reprendo y corrijo. Ten pues celo y conviértete. Mira, estoy de pie a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Palabra de Dios. Alabamos. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono. El que procede honradamente y practica la justicia, el que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono. El que no hace mal a su prójimo ni difama al vecino, el que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono. El que no presta dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente, el que así obra nunca fallará. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó e iba atravesando la ciudad. En esto, un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no lo lograba a causa del gentío, porque era pequeño de estatura. Corriendo más adelante,
se subió a un sicomoro para verlo, porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa. Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo de pie dijo al Señor: mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si he defraudado a alguno, le restituyo 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha sido la salvación de esta casa, pues también este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Sentaos. En estos últimos días del año litúrgico estamos leyendo el libro del Apocalipsis, donde el profeta de Patmos, es decir, el autor San Juan del Apocalipsis, denuncia, movido por el Espíritu, denuncia a una serie de iglesias que han acogido en un primer momento la palabra de Dios, pero que se han ido, quizá por la rutina, se han ido deteriorando. Y hoy nos habla de 2 iglesias en concreto. La iglesia que está en Sardes, a la que acusa sobre todo de vivir de la apariencia. Aparentemente funcionas muy bien, eres una gran iglesia, pero sin embargo, en el fondo estás muerta. Se ha burocratizado. Es decir, cumple las normas, cumple muy bien todo, pero sin embargo no está respondiendo al espíritu del Evangelio. Conozco tus obras, tienes nombre como de quien vive, pero estás muerto. Sé vigilante y reanima lo que te queda y que está a punto de morir, pues no he encontrado tus obras perfectas delante de Dios. Y les reconviene, les está animando a que vuelvan a ser como en un primer momento. Y les hace esta alusión que estamos oyendo en el Evangelio estos últimos días: vigila, sé vigilante. Dice: si no vigilas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esto nos suena, estas frases: vigila, porque el Señor viene como ladrón y no sabes a la hora. Esto lo estamos oyendo estos últimos días. Sin embargo, además de denunciar, digamos, los defectos de esta iglesia, sin embargo, él está seguro de que habrá gente dentro de ella, dentro de esa comunidad cristiana, que sabrá vencer, que sabrá sobreponerse y sabrá ser fiel y coherente con las palabras del Evangelio. El vencedor será vestido de blancas vestiduras. No borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y a continuación, el Espíritu le lleva a hablar de otra iglesia, de la iglesia de Laodicea. Esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el principio de la creación. Conozco tus obras, le dice a la iglesia de Laodicea. No eres frío ni caliente, eres tibio. Eres una iglesia que te has acomodado, que eres rica. Y te has acomodado a vivir, digamos que en la comodidad. Y por eso
no es que actúes mal, no es que hagas obras malas, pero es que tampoco las haces buenas. No eres frío ni caliente. Y porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. Son duras estas palabras. Estoy a punto de vomitarte de mi boca, porque dices, soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. ¿No sabes que eres un desgraciado, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo? Te aconsejo que me compres oro acrisolado al fuego para que te enriquezcas y tus vestiduras blancas para que te vistas y no aparezca la vergüenza de tu desnudez. También aquí sabe que hay algunos que se van a mantener fieles. Yo a cuantos amo, reprendo y corrijo. Ten pues celo y conviértete. Estoy de pie a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Son palabras, por una parte, como os decía antes, de denuncia y al mismo tiempo de esperanza. Les hace ver que tal como están viviendo la fe, no es coherente, no es la fidelidad al Evangelio y al propio Cristo. Son palabras que también a nosotros nos tienen que llegar a lo más profundo. ¿Estamos siendo coherentes con nuestra fe? ¿Estamos viviendo esa fe, ese Evangelio, ese seguimiento de Cristo? ¿Estamos viviéndolo de verdad? ¿O estamos acomodándonos al mundo y a la sociedad en que vivimos sin ser verdaderamente fieles al Evangelio? En el Evangelio de hoy vemos cómo el encuentro con Jesús de este hombre, de Zaqueo, transforma su vida, le hace un hombre nuevo. Y fijaos que es el propio Jesús el que toma la iniciativa, es el que sale al encuentro de Zaqueo. Zaqueo quiere verle porque ha oído hablar de él y como le quiere ver y es bajito, se sube al árbol. Pero es Jesús el que cuando pasa por el árbol le dice, baja, quiero hospedarme en tu casa. Un poco contrariando las normas habituales de urbanidad. Es él el que toma la iniciativa y el que dice que me quiero alojar en tu casa. Pero ese encuentro con Jesús, que como digo es iniciativa del propio Jesús, transforma a Zaqueo y a su familia. Tenía fama, como todos los publicanos, tenía fama de ser un especulador, de ser una persona que explotaba a los más pobres sobre todo. Sin embargo, cuando encuentra a Jesús, la reacción es, al ver esto, Zaqueo, mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si he defraudado a alguno, le restituyo 4 veces más. Ha entrado la salvación en esa casa, no solo para el propio Zaqueo, sino para toda la familia. Y las palabras finales de Jesús, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Son 2 lecturas las de hoy que verdaderamente nos deben mover, remover, diría yo, por dentro nuestro propio espíritu para ver cómo somos cada día más fieles a la palabra del Señor, al propio Cristo y a su Evangelio. Y tenemos el ejemplo, para terminar, el ejemplo de la santa de la que hoy hacemos memoria, de Santa Isabel de Hungría, una jovencita, porque en el fondo
era una niña. Pero cómo desde el primer momento entendió que lo de estar vigilantes consiste precisamente en la entrega a los más pobres, la entrega a los más desfavorecidos. Así lo hemos leído también en el Salmo. El que procede honradamente y practica la justicia, el que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua, el que no hace mal al prójimo ni difama al vecino, el que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor, esos son los vencedores. Pues bien, que nosotros también seamos, al escuchar esta palabra de Dios de hoy, seamos vencedores. Nos renovemos por dentro para ser cada día más fieles al Señor y que al celebrar la Eucaristía veamos que la única forma de ser fieles es entregarse al Señor por medio de Él a los más pobres y a los más desfavorecidos. Que el Señor nos ayude a vivir así su palabra. Presentemos ahora al Padre nuestras oraciones en la memoria de Santa Isabel de Hungría, que intercede por nosotros y por todos los hombres. Por el Papa, los obispos y por todos los ministros de la Iglesia, que con la palabra y la vida anuncian a los hombres de hoy la palabra de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los religiosos y las religiosas, y por todos los que han dedicado sus vidas al servicio de Dios, amando y haciendo el bien a los hermanos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes y los que promueven el bien y el progreso de los pueblos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los ancianos, los pobres y por cuantos carecen de lo más necesario para vivir, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros y por nuestra comunidad cristiana, que quiere revivir hoy el ejemplo de Santa Isabel de Hungría, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escúchanos, Señor y Dios nuestro, y derrama sobre el mundo los dones de tu misericordia. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Recibe, Señor, los dones de tu pueblo y concede a quienes celebramos las maravillas del inmenso amor de tu Hijo, reafirmarnos a ejemplo de Santa Isabel de Hungría en el amor a ti y al prójimo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque celebramos tu providencia admirable en los santos que se entregaron a Cristo por el reino de los cielos. Por ella, llamas de nuevo a la humanidad a la santidad primera que de ti había recibido y la conduces a gustar los dones que espera recibir en el cielo. Por eso, con los santos y todos los ángeles, te alabamos, proclamando sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Y este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de estar aquí en tu presencia celebrando esta Eucaristía. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos especialmente en esta Eucaristía a nuestra hermana Amalia. A ella y a cuantos murieron en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios,
su esposo San José, los apóstoles, Santa Isabel de Hungría y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Nos saludamos deseándonos la paz unos a otros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, nuestro Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sí. El cuerpo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna. Amén.
Oremos. Alimentados con estos sagrados misterios, concédenos seguir los ejemplos de Santa Isabel de Hungría, que te dio culto con devoción constante y enriqueció a tu pueblo con un amor sin medida. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Y rezamos la oración del Papa ante la pandemia que sufrimos. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas, que estamos en la prueba, y libéranos de todo pecado, Virgen gloriosa y bendita. Así terminamos la Eucaristía. Podéis ir en paz.